Continuamos. Gracias por acompañarnos. Estamos en el 5º Congreso Internacional de Pacientes con Artrosis organizado por OAFI. Volvemos a hablar ahora de la inflamación. La inflamación produce, evidentemente, dolor. Qué bueno que tenemos los SPMs, de los que hemos hablado muchas veces, los SPMs en artrosis. Nos va a hablar el señor Gustavo Higuera, que es doctor en Ingeniería de Tejidos y Project Manager en Azure Global Nutrition. Señor Higuera, muy buenas tardes, bienvenido, un aplauso. Hola, buenas tardes. Don Gustavo, los SPMs. Sí. Creo que tiene usted una presentación que nos va a poner rápidamente en situación. Sí. Pues cuando usted quiera. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Primero que todo les quiero, después de tantos temas tan interesantes que se han tocado, ir un poco a una historia de ciencia reciente sobre los SPMs y su procedencia. Hace 20 años más o menos se descubrieron una familia de lípidos que son importantes en la resolución de la inflamación. ¿Qué significa esto? Que para el proceso inflamatorio es importante que ocurra la inflamación, pero también es importante que existan el descubrir las moléculas que ayudan a resolver la inflamación para que el tejido vuelva a la normalidad. Y estas son moléculas que existen como substratos en el aceite de pescado. Es la razón por la cual los omega 3 son buenos para la salud en general. Pero con el tiempo se ha descubierto que existen una familia completa derivadas del omega 3 que dan pie a diferentes lípidos que tienen diferentes roles en celulares y en el tejido para resolver la inflamación, pasando por diferentes rutas metabólicas y cascadas. Me piden, señor Higuera, si puede elevar el tono de voz un poquito. Claro que sí. Gracias. Y esta conversión puede ser eficiente o no, dependiendo de la enfermedad o dependiendo de genética. Entonces, desde el punto de vista de nutrición, los omega 3 son importantes también en una función estructural de las células, pero también desde el punto de vista biológico y de cómo usamos cada uno de nosotros y a través de nuestra vida el omega 3 para beneficio del cuerpo. Tiene una función bioactiva en las cuales encontramos, por ejemplo, las lipoxinas, resolvinas, protectinas, que tienen diferentes funciones en diferentes partes del cuerpo y en la cual se convierte cada uno de estos omega 3 de diferentes formas y cuando hay necesidad. La señal es tan potente que estos lípidos, estos mediadores lipídicos desaparecen muy rápido, por lo cual ha sido muy difícil detectarlos en el pasado de una manera eficaz y reproducible, y hasta hace muy poco se pueden detectar de una manera que se puede ver realmente cuánto hay. Es como la analogía de un camión de la basura. Si tú coges un teléfono y llamaras a basura y llegaran 100 camiones a la vez para recoger la basura, estas moléculas tienen ese efecto tan fuerte y tan potente, y es la razón por la cual son muy reguladas y desaparecen con gran rapidez porque tienen un impacto muy grande. Desde el punto de vista de la inflamación, lo que vemos en esta micrografía en el lado izquierdo, una rodilla inflamada, lo que ven ahí son en pepitas, son puntitos negros, son células, que es como se ve el tejido cuando está inflamado. Hay un gran tráfico de movimiento celular, molecular, y los puntitos negros pueden ser células o basura que queda celular, que se tiene que limpiar para que el proceso sea resuelto, de la inflamación sea resuelto, y pueda continuar de nuevo a la homeostasis o a volver a la normalidad como se ve en el lado derecho, que es una rodilla sana en el cual se encuentran las proteínas y las células en unas proporciones adecuadas para continuar funcionando normalmente. Lo que hacen los SPMs, por sus siglas en inglés, que es como los conocemos científicamente, como Specialized Pro-Resolving Lipid Mediators, que son moléculas especializadas o lípidos especializados en la resolución de la inflamación, es en el punto 1, por ejemplo, ayudar a la migración de neutrófilos, al reclutamiento de monocitos, que son células muy importantes para la limpieza celular en los tejidos, la apoptosis de neutrófilos, la muerte de neutrófilos, que son células que están matando otras células, la ferocitosis, que es consumir toda la basura realmente que se genera debido a estos procesos,
el convertir células del sistema inmunológico en células que se conviertan en algo más para poder tener un efecto positivo, y en adaptar el sistema inmune a estos procesos rápidamente, y por eso la efectividad y la necesidad de que sea un proceso rápido y efectivo y potente con muy pocas cantidades. Y la regeneración y la reparación del tejido, que es lo que ayudan realmente estas moléculas al final. Como empresa nos ha interesado desde hace mucho tiempo, desde nuestro nacimiento, la ciencia de los SPM, la ciencia de los mediadores lipídicos, y hemos invertido en laboratorios para entender no solamente desde el punto de vista de producto y de cómo funcionan los mediadores lipídicos, sino también de poderlos detectar en diferentes tejidos. Y tenemos un laboratorio con un equipo que ven en esa foto, que es más o menos del tamaño de más o menos como 2 máquinas de expreso relativamente grandes en este momento para detectar moléculas que son muy pequeñas y muy difíciles de detectar. Y estos lípidos hemos visto, por ejemplo, en diferentes estudios propios que hemos invertido para ello, cómo se generan en sangre, cómo salen en sangre, cómo se generan en diferentes tejidos, cómo aparecen y cómo desaparecen en el tiempo. Hemos hecho estudios donde analizamos los omega 3 y los SPMs en particular, por ejemplo, operaciones de rodilla, preoperación y post-cirugía, en la cual vemos el efecto que tiene el consumir SPMs durante el proceso de cirugía para la mejora y para la recuperación de la rodilla durante una operación de este tipo, y en los cuales medimos diferentes parámetros para ver qué es lo que está ocurriendo y cómo podemos apoyar mejor la recuperación de este tipo de procesos de artrosis en un paciente de este tipo. También, que estoy seguro que algunos de ustedes han sido parte de ello, del estudio Gaudí que hemos organizado junto con OAFI, y en el cual está involucrado el Instituto Poal con la doctora Moller, la Clínica Rodás en Oviedo, la Clínica Segura en Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid, investigando cómo podemos mejorar el dolor en la artrosis de rodilla con base en la limpieza y en el efecto que tienen los SPMs en la recuperación de la inflamación. Y estamos mirando estas variables en la reducción de dolor para ver exactamente cómo funcionan los SPMs. Esto se basa muchas veces en escalas de dolor, que es lo que tenemos en este momento, y estamos en este momento cerrando los estudios, analizando datos para dentro de poco tener noticias al respecto sobre cómo funcionan exactamente los SPMs en este tipo de condiciones. Y nosotros también hemos hecho estudios, realmente comprobando que nuestros productos, que lo que nosotros estamos haciendo funciona como lo plantea la ciencia, y vemos que el reclutamiento celular existe en otras condiciones, en pacientes, por ejemplo, cardiovasculares con arteria periferal, y que en estos pacientes se ve un cambio de, por ejemplo, a la resolución, un cambio de macrófagos, de M1 a M2, como se ve allí, y diferentes cambios celulares y moleculares que son necesarios para pensar que puede haber un cambio clínico, y en los cuales vemos que los SPMs están activamente cambiando celularmente lo que ocurre en las personas y en los pacientes que estamos haciendo los estudios. Y bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su atención. Y ahora... Es mi turno, es mi turno. Sí, sí. Me ha encantado. Un aplauso para el señor Higuera, por favor. Bueno, cuando he visto lo del estudio Gaudí, he mirado al doctor Vergés porque cuántos programas de radio hemos pedido personas para que fueran pues pacientes, voluntarios, ¿no?, para formar parte del estudio Gaudí. A mí me llama mucho la atención que es muy importante. Antiinflamatorio natural. Claro, hablamos de patologías crónicas. Buscamos nuevas herramientas que no lleven efectos secundarios. La gente cuando toma antiinflamatorios de fármacos, evidentemente tiene sus efectos secundarios. ¿La importancia de este producto, entre otras cosas, es que no tiene efectos secundarios? ¿Es un antiinflamatorio natural sin efectos secundarios, señor Higuera? Pues
dentro del punto de vista de la inflamación no tiene ningún efecto secundario, pero hay que tener en cuenta las cantidades que se administran. Correcto. Entonces nosotros por eso invertimos en saber qué dosis son necesarias, qué dosis son seguras para ello. Lipinova, Sí. Lipinova, digamos que la última generación de SPMs, y muchas personas pueden decir, no, oiga, si yo como pescado, vamos, y como sardinas, que dicen que son muy ricas en omega 3, y como atún, independientemente de la ingesta de pescado, ¿tendría que tomar este suplemento de omega 3, señor Higuera? Sí, es una buena pregunta. Son como las vitaminas, o sea, Sí. no necesariamente porque tengas una nutrición adecuada o no, de pronto no tienes las enzimas para producir los SPMs, de pronto o no tienes la dieta o te falta alguna enzima necesaria para producirlas. Ya. Entonces, y recuerda que además las están concentradas, con lo cual nos permite resolver el problema de que no las tengas en suficientes cantidades para ayudar a estos procesos a ser naturales. Hay gente que toma omega 3, digamos, Sí. a través de sus alimentos, pero no lo absorbe correctamente o no le hace Claro, la función claro. que sí lo hace un producto que ha sido creado para ello. Por eso es una ciencia relativamente nueva, de hace 20 años, en la cual estamos entendiendo por qué funcionan algunas personas mejor que en otras y por qué es necesario para algunos tomar suplementos con Yo SPMs. sé, 9 llevan 20 años. Claro, 20 años a veces es mucho, a veces es poco. Según el tango no es nada. ¿Qué dosis de lipinova es necesaria para mantener unos niveles saludables de SPMs en nuestro organismo? Eso dependerá de los estudios, pero estamos viendo que entre 1 gramo y 2, dependiendo de lo que resulte, puede ser suficiente para mejorar el dolor, para mejorar los niveles basales. ¿Y para cuándo más o menos tenemos previsto tener esos estudios y poder, no sé, en el congreso del año que viene ya podremos darlo ya? Que viene seguro. Y antes con las Y antes, publicaciones. En la radio seguro. también Claro lo que podremos. sí, serán los primeros en saberlo. Sí. Sobre todo para todos. Sí, Bueno, el Congreso sí. de Madrid es en marzo. Y hablamos, bueno, hemos visto que evidentemente el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Atlético Club de Bilbao, es decir, el de marzo es un congreso de deportes. Sí, claro. Que No, vamos a- es que la artrosis y estos procesos no son únicamente de lo que decían antes, de personas mayores. Hay mucha gente de diferentes edades que sufren estos problemas. Óigame, don Gustavo, para terminar, para todas las personas que nos siguen ahora y que nos ven también a través del canal de UAFI de YouTube, ¿dónde puedo encontrar más información sobre los SPMs, donde con tranquilidad, sentadito en mi despacho, sin que nadie me moleste, pues pueda yo buscar información seria, por supuesto, e informarme mejor de los SPMs? Si buscan en la página que les estaba mostrando ahora, Ajá. en la última diapositiva, ahí puedes encontrar información acerca de los SPMs, de ciencia y de aplicaciones que estamos investigando y que estamos colaborando con los mejores grupos en el mundo para entenderlo. Tenemos dos opciones. ¿Se acuerda usted de la web o ponemos la... Mejor ponerla. Vamos a poner la diapositiva. A ver. Vale. Es cuestión de unos segundos para saber, es el link, ¿no?, donde entrar y conocer más los SPMs. ¿Cuántos años llevan con Lipinova? De esos 20 años usted me decía que llevan. Con Lipinova llevamos 5. 5, ¿eh? ¿Y los pacientes que entraron en el proyecto Agodi eran potentes? Bueno, realmente... ¿Hicieron caso a todas las recomendaciones que Sí, dictaba el estudio? Realmente es que hemos notado que con Lipinova en Estados Unidos, que es donde empezó a comercializarse, la gente nos hablaba muy bien de la mejora de dolor y decidimos hacer este estudio para poder comprobarlo científicamente. A ver, como las webs hay que leerlas tal y como se escribe, es activeproresolve.es. Por eso quería que lo vieran y no decirlo yo. Activeproresolve.es. Hay que escribirlo tal como se lee. Gustavo Higuera, un placer. Ha sido un honor tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias.